Por esta mañana que tú nos regalas nuevamente para estar en tu casa y ahora estar a tus pies, precioso Maestro, estar a tus pies para escuchar los dichos de tu boca. Y yo, como siervo tuyo, Señor, te suplico que purifiques mis labios y los unjas, Señor, para que ellos manifiesten tu bondad, ellos expresen tu voluntad. Y a los oyentes, Señor, que nos des un corazón abierto, un corazón entregado a ti, Señor, para oír y luego obedecer, poner por obra tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Quiero comenzar esta enseñanza que se titula Adoración Congregacional. Adoración congregacional. A los que están en casa han escuchado al pastor que ha dicho: no somos una teleiglesia. Entonces, por lo tanto, usted no es un televidente. Usted en su casa es un adorador, porque todos los que venimos acá venimos a adorar. Y quiero comenzar con esta frase, escúchenla muy bien, porque cuando la leí en un libro que estoy leyendo me pareció muy importante para este tiempo. Dice: la verdadera adoración no tiene campo para un corazón de espectador. La voy a volver a leer. La verdadera adoración no tiene campo, no tiene lugar en un corazón de espectador. Y la voy a explicar. Adorar es un verbo, sustantivo, pronombre, adverbio. ¿Qué es adorar? Es una acción, es un verbo. Adorar es un verbo. Y los verbos conllevan ¿qué? Una acción. Dije en la frase que si usted es un verdadero adorador, no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque adorar implica una acción, unos movimientos. Según la Biblia, hay diferentes formas de expresar la adoración y la alabanza. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir: yo no puedo adorar a mi manera, yo debo de adorar a la manera de Dios. Que es que a mí no me gusta de esta forma o de la otra, pero si es bíblica, es de Dios y es así. Hoy entonces quiero que analicemos cómo la adoración congregacional es vital para la salud congregacional. Esta semana escuchábamos una frase que decía que la salud espiritual de una iglesia se mide por su nivel de profundidad en la adoración. En el Salmo 67, hoy lo cantamos. Josué esta semana le pidió el favor que preparara las canciones. Yo estaba en un evento con el equipo pastor ministerial y él se encargó, no sabía de qué iba a enseñar, y una de las canciones que hoy ministramos es el Salmo 67. Si usted me acompaña al Salmo 67, puede leerlo conmigo y miremos un pequeño principio allí. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Esto lo cantamos hoy. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrese y gócense en las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones de la tierra. Vuelve el versículo 5 a decirlo: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Quiero rescatar una verdad que me saltó
allí leyéndolo y es entre el versículo 5 y el versículo 6. Cuando el salmista dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto. Cuando usted y yo como congregación adoramos y alabamos a Dios, como consecuencia la tierra dará su fruto. La tierra será bendecida. Dios me permitió hace muchos años ir a Guatemala, y en Guatemala hay un pueblo que se llama Almolonga. Almolonga era un pueblo con el vecino, creo que San Marcos, no recuerdo el otro nombre. Eran pueblos paganos, quemaban, es una cultura indígena. Allá por tradición, en las montañas de Almolonga y de San Marcos, creo que es el otro, habían quemas a ídolos, a deidades. Allá habían brujos, hechiceros. Almolonga era un pueblo lleno había más bares que casas. Era pobre. Y llegó un hombre y comenzó a evangelizar, y el pueblo comenzó a adorar y a bendecir al Señor, y el pueblo se convirtió al Señor. En cuestión de unos años, en Almolonga se cerraron todas las tabernas. La cárcel se cerró. No había quien meter a la cárcel. Y Almolonga vivió el Salmo 67, versículos 5 y 6, porque toda Almolonga se llenó de iglesias que adoraban y bendecían al Señor, y Dios bendijo la tierra de ese municipio de Guatemala, Almolonga. De allá salen zanahorias de este tamaño. Almolonga es considerado todavía la despensa de Centro y de Norteamérica. Yo lo vi. Allá el carro más sencillo para transportar es un Mercedes-Benz. Camiones Mercedes-Benz. Es una montaña, por decir, aquí al frente de nosotros, y en esa zona todo es bendecido. Lo más charro es que cuando uno va camino de Almolonga al otro pueblo, uno ve literalmente cuando se divide la bendición de la maldición. Este pueblo no se ha arrepentido, y uno ve en la montaña la prosperidad de Almolonga. Desierto. Es la misma montaña, el mismo clima, pero estos adoran y fueron prosperados, y estos siguen pegados a los ídolos y están en la ruina. Cuando tú y yo adoramos, tu tierra va a ser bendecida. Cuando tú y yo adoramos al Señor de una manera genuina, cuando lo hacemos con el corazón, cuando no venimos como espectadores, sino que tomamos la decisión de ser adoradores, adorándole a Él con un corazón rendido, sirviéndole al Señor, Dios va a bendecir nuestra tierra. Aleluya. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Cierre sus ojos y diga: Señor, yo quiero ser bendecido como un adorador que te adora en espíritu y en verdad. Yo quiero recibir la bendición de los que adoran. Amén. Acompáñeme por favor al principio de lo que yo le voy a compartir, y está en Éxodo 19, versículo 6. Ahí en las pantallas ustedes van a encontrar los pasajes para los que no traen o no trajeron la Biblia por alguna razón. ¿Cuál era el corazón de Dios con Israel? ¿Para qué escogió Dios a Israel? Un pueblo que era esclavo en Egipto, lo saca, lo libera, y en el desierto Dios le revela el propósito a Israel. Y miren lo que dice en el versículo 6: y vosotros me seréis un reino y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 8: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Qué interesante. Resulta que el propósito de Dios con Israel era que a través de Israel todas las naciones de la tierra conocieran
que Dios es el Dios de todo el universo. Para eso escogió que todo el pueblo, que eran alrededor de 2 millones de personas que estaban a las faldas, cerca de la montaña del Sinaí, eran aproximadamente 2 millones de personas que estaban ahí acampando. Y Dios les dice que ellos serían un reino de sacerdotes. ¿Quién era un sacerdote? Un sacerdote es una persona que se presenta a favor de un pueblo delante de Dios y oye a Dios para hablarle al pueblo. Pero resulta que Israel tuvo miedo y le dijeron a Moisés, si ustedes siguen leyendo en el mismo capítulo, porque resulta que comenzó en versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremecieron todos en el pueblo que estaba en el campamento. Y resulta que ellos le dijeron a Moisés, Señor, Moisés, habla tú por nosotros, porque nos da miedo el Dios que está en la montaña. Y yo creo que es una de las expresiones más tristes de la Biblia, porque un pueblo que fue escogido para ser sacerdote y presentarse y subir a Dios, así como Moisés lo hizo, todo el pueblo estaba capacitado por la decisión de Dios de subir al monte y escuchar a Dios. Pero resulta que ellos le dijeron a Moisés, ¿qué le dijeron? Sube tú por nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Dios dijo, entonces no suban. Y les dijo, el que toque el monte va a morir, porque vio en ellos temor. Y porque hubo en ellos temor, entonces Dios no quiso proceder con ellos. ¿En qué tiempo está el versículo? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Presente, pasado, futuro. Futuro, ¿sí o no? Me seréis. Habla de un futuro, me seréis. Ahora vamos a Apocalipsis 1, versículo 6. Apocalipsis 1, 6. Dios, a pesar del pueblo de Israel, a pesar de que el pueblo de Israel no quiso ser una nación santa y de sacerdotes, quisieron servir a Dios, obedecerle de lejos. Sin embargo, Dios siguió con el plan. Miremos dónde se cumple el plan. Apocalipsis 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿En qué tiempo está? En pasado. Y nos hizo. ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes? Jesucristo. Versículo 5, si usted se devuelve al versículo 5, dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Es decir, a través de nuestro sumo sacerdote, que fue el Cordero también, Él se presentó delante de Dios y con su sangre pudo limpiarnos y lavarnos de tal manera que se pudiese cumplir lo de Éxodo 19. Ahora la iglesia es un reino de reyes y sacerdotes para el Dios vivo. Es decir, usted, si ha sido lavado por la sangre del Cordero, usted es un rey y es un sacerdote. Apocalipsis 5:10. De igual manera dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Apocalipsis 5:10. Si me colaboran, ahí está. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Como consecuencia, ¿qué va a suceder? Reinaremos sobre la tierra. Aquí hay un principio muy interesante. Si tú y yo somos reyes y sacerdotes que ministramos delante de Dios, gobernaremos.
sobre la tierra. ¿Sabes cuál es el principio? Y es que el reino de los cielos se establece donde hay un sacerdote que le invoca a él de veras. Si usted en tu casa, si usted en su casa, junto con su familia, o usted, si es el único creyente en su casa, se postra delante de Dios y trae ofrenda, sacrificio, adoración al Señor, allí tú estás ejerciendo tu llamado y como consecuencia el reino de los cielos se comienza a establecer en su casa. ¿En qué consiste el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. Otra vez, ¿en qué consiste el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. En un lugar donde haya adoración debe de reinar la justicia, la paz y el gozo de Dios. Si en su casa se escucha reggaetón, habrá injusticia, estrés y dolor. Es lo opuesto. Pero si en su casa se escucha adoración y sobre todo de su boca, habrá, usted lo ha dicho, justicia, paz y gozo. Cuando usted y yo como congregación venimos, nos reunimos en este lugar y comenzamos a adorar, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos permitiendo que el Señor, al quien estamos adorando, el Rey, establezca su reino. Y eso va a afectar todo el municipio y alrededor. Y estamos declarando que el Rey del municipio de la Estrella es el Señor. Por lo tanto, su justicia, su paz y su gozo deben de reinar aquí. Pero eso se logra cuando tú y yo generamos de este lugar un lugar de adoración. Primera de Pedro 2:9. Mire lo que dice. Dice Primera de Pedro 2:9: mas vosotros, o sea, ustedes y yo, sois linaje escogido. Diga, soy linaje escogido. Soy real sacerdocio. Soy nación santa. Soy pueblo adquirido por Dios. Aquí lo dice entonces: soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Aquí está el propósito de que usted sea cristiano. Usted es creyente y es cristiano no para que le vaya bien, aunque si le va bien es como consecuencia. Usted no es cristiano ni creyente para ir al cielo, aunque va para el cielo. Usted es cristiano, usted es creyente, fue escogido por Dios para anunciar. ¿Y sabes qué significa anunciar? Alabar, proclamar. Nuestro propósito como iglesia dice exaltar el nombre de Jesucristo. Usted ha sido nacido de nuevo por el Espíritu Santo para anunciarle a su familia y a los que lo escuchen, a sus vecinos, que Dios es bueno y en gran manera, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Ahí en el mismo Pedro se devuelve al versículo 5 y dice: ese sacerdocio que usted y yo somos, ese sacerdocio al cual hemos sido llamados, ¿dónde lo ejercemos? Y dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como ¿qué? Casa espiritual. Diga, yo soy casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros somos sacerdotes espirituales de una casa espiritual. Recuerde que nosotros llamamos a este lugar como la sede. Esta no es la iglesia, esta es la sede. Porque la iglesia, ¿quién es? Pedro dice que nosotros como piedras vivas nos vamos edificando mutuamente, ¿sí? Cada uno de nosotros somos un pedazo de esta casa espiritual. Ahora, hay un principio que se llama el principio de la primera mención.
¿Cuándo se menciona por primera vez la palabra adoración? Vamos al libro número 1 de la Biblia, Apocalipsis. De allá para acá, muy bien. Génesis, capítulo 22. En Génesis capítulo 22 se menciona por primera vez la palabra adorar. Y vamos a mirar qué implica ser un adorador, qué implica ser un sacerdote. Génesis 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. La primera mención de la palabra adoración tiene que ver con sacrificio. Dios le concede al anciano Abraham un hijo, el hijo de la promesa, Isaac, del cual Dios le dijo: de ahí saldrá una multitud de naciones, el pueblo de Israel. Y Dios le está diciendo a Abraham: ahora tengo una gran idea. Y Abraham dijo: ¿cuál, Señor? Entrégame a tu hijo en un sacrificio. Qué idea tan maravillosa. Bueno, Señor. Y sin decir nada más, va a llevar en sacrificio a su hijo. La palabra adorar implica sacrificio. Y Abraham fue un hombre que experimentó la adoración sacrificial al Dios vivo. ¿Sabes por qué? Porque el primer elemento de la adoración es dar. No hay adoración sin entrega. Y lo primero que entrega un adorador es su corazón. ¿Sí me escuchó? Lo primero que entrega un verdadero adorador es su corazón, es su vida misma. Abraham entregó a su propio hijo, carne de su carne, sangre de su sangre. Dios se lo pidió, Abraham lo entregó. Cuando tú y yo, Dios nos requiere algo, eso que nos está pidiendo, ¿sabes por qué lo está pidiendo? Porque lo quiere bendecir para multiplicarlo. Recuerde a aquel joven que estaba entre la multitud de los demás de 5,000 hombres con mujeres, incluyendo más mujeres, eran más de 10,000 personas y niños. ¿Y qué tenéis?, le dijo Jesús a los discípulos. Hay un niño que tiene unos panes y unos peces. Pues ese chico, sin dudar, entregó, y lo que entregó fue multiplicado. Cuando tú entregas tu vida será de bendición para muchas personas. Cuando tú entregas lo que más amas, eso será bendecido. Pero primero tiene que morir. La adoración implica morir. Adorar implica morir. ¿Cómo así? Sí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Un adorador muere en el altar. Un adorador entrega su vida en el altar, entrega lo que más ama en el altar. No le niega nada a Dios porque él sabe que su amor es Él. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Amarás a Dios? Muy bien. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sabes una cosa? Todos los días fallamos en ese primer mandamiento. Todos los días. Porque no todos los días amamos a Dios con todo el corazón. No todos los días amamos al Señor con todas nuestras fuerzas. No todo el día lo amamos con nuestra mente. Desafortunadamente no lo es. Un verdadero adorador reconoce que no lo es, que le falta, que le dice al Señor en la noche: Señor, perdóname, hoy no te amé con todo mi corazón. Señor, perdóname porque hoy no fuiste mi prioridad. Hoy mi prioridad fueron otras cosas. Señor, perdóname porque hoy tú no fuiste el centro de mis pensamientos. Señor, perdóname porque hoy no me entregué como me debía haber entregado. Porque un adorador sabe que siempre hay más para dar al Señor.
Siempre hay más para dar. ¿Sabes quién fue el mejor adorador? Jesús. Porque Él entregó hasta la última gota de su obediencia en la cruz. Jesús lo entregó todo al Padre. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos de adoración. La misma persona de Jesucristo adorando a su Padre. Otra característica de adorar es que adorar o de sacrificio implica acercarse. Hay una palabra en hebreo para acercarse que es karov, K-A-R-O-V, karov. Ezequiel 44:15, miremos lo que dice. Mas los sacerdotes, levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el mandamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos que se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Los sacerdotes se acercarán. Si tú y yo fuimos elegidos como reyes y sacerdotes, una de nuestras funciones es acercarnos a Dios. Es imposible ser un sacerdote a distancia. Yo no puedo ejercer mi sacerdocio delante de Dios a metros de Él. Ayer la pastora lo habló y dijo que Dios está cerca, que Dios había preparado una mesa para que tú y yo nos sentáramos, y que todos los días esa mesa está servida, y más importante que lo que hay en la mesa es el quien está en la mesa, y es el Señor. Y que Él nos ha llamado a nosotros, que estábamos lejos, fuimos acercados a Dios para ser reyes y sacerdotes. Un sacerdote se acerca. Si tú y yo hemos sido llamados a ser sacerdotes, aparte de dar, tenemos que acercarnos. Y mire lo que dice Jeremías 17:26. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocaustos y sacrificios, ofrendas e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Dios. Vamos a leer ese versículo de manera más contextualizado. Diría así: y vendrán de la estrella de alrededor de Itagüí, de Tablaza, de Sabaneta, ¿de dónde más? De Prado, de Envigado, de Caldas, de Medellín, trayendo holocaustos y sacrificios y ofrendas, incienso, trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Dios. Cuando tú y yo venimos de nuestros lugares, de allá de donde venimos, del mismo municipio, del barrio X, del barrio Y o de otro municipio, venimos a traer sacrificio de alabanza al lugar de la casa espiritual. Esta casa es espiritual porque tú y yo conformamos el cuerpo de Cristo, casa espiritual. Entonces, recuérdalo la próxima vez que viene. Y los que están en casa, cuando vayas a venir, recuerda que vas a venir como un sacerdote a traer sacrificios de alabanza. No podemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías. ¿Sí me escuchó eso? Una característica de los sacrificios es que eran revisados. Los sacerdotes, cuando el pueblo traía las ofrendas y los sacrificios, una de las funciones de los sacerdotes era revisar el animalito para el sacrificio. Tenía que ser perfecto. ¿Sabes? Tenemos que revisarnos cuando venimos a la casa de Dios. Tenemos que examinar nuestro corazón. Tenemos que preguntar: Señor, ¿cómo está mi corazón? Hoy lo que voy a cantar, si está acorde a mi vida. Si voy a hablar de estoy cantando de que yo creo en ti, por siempre creeré en ti. Esta semana dudé. Si estoy hablando de que te entrego hoy, Señor, mi corazón, si lo entregué, si lo estoy entregando.
Yo tengo que revisar mi corazón. ¿Cuáles son las intenciones de mi corazón? ¿Sabes? Cuando venimos a la casa, hay veces pensamos que venimos a recibir. Sí, pero no. El propósito de venir es a traer. Los sacerdotes traen y se van bendecidos. Los sacerdotes traen. ¿Sabes por qué? Porque dice el Señor: nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Y lo primero que tú y yo tenemos que venir a entregar es el corazón. Un corazón rendido a Él es lo que Él está esperando de nosotros. El corazón contrito y humillado Él no desprecia. Cuando nosotros venimos a traer sacrificio de alabanza, como dice Hebreos 13:15, vamos a Hebreos 13:15, el escritor de Hebreos dice lo siguiente: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús sacrificio de alabanza, es decir, y ya explica qué es un sacrificio de alabanza: fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué es el sacrificio de alabanza? Son palabras. El sacrificio de alabanza, mis queridos y mis queridas, debe de ser audible, a no ser que haya un problema en las cuerdas vocales. De resto, nadie tiene excusa. No, es que a mí me gusta adorar así. Uno puede orar así, pero adorar, porque la adoración y la alabanza debe de ser audible. Audible. Recuerdo, estuve en Bogotá en un seminario de adoración de un escritor que yo había leído, La exploración de la adoración, se llama el libro, Bob Sorge. Un libro muy bonito de adoración. Y ay, va Bob Sorge, wow, qué nota. Cuando listo, llegó el gringo ahí, el traductor, y empieza él a hablar de esta manera: buenas noches, mi nombre es Bob Sorge y yo quiero compartir con ustedes en esta hora lo que es la adoración y la alabanza. Resulta que este hombre, un adorador, un músico, tuvo un accidente, le operaron las cuerdas y se las afectaron. Y casi ese era el volumen, yo creo que hasta hablé duro. Él no podía hablar, o sea, sí hablaba, pero a un volumen mínimo. Y él decía que lo que más le dolía era que ya no podía gritar ni cantar con toda su fuerza, pero que él ya desde su espíritu adoraba al Señor con todo su corazón. Cuando yo vi a este hombre y cómo adoraba al Señor, aún con un murmullo de voz, con un pábilo ahí que en medio se oía, yo decía: Dios mío, ¿cómo no adorarte con todas nuestras fuerzas? ¿Cómo no gritar? ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no expresar cánticos con toda nuestra garganta? Le recuerdo, en el cielo hay mucho ruido. Si usted lee Apocalipsis, hay ruido por todas partes, hay música por todas partes, hay estruendo, hay voces, hay gritos de alabanza. No es que Dios sea sordo, pero a Él le encanta que su pueblo, cuando se reúne, exprese como ríos de agua viva cuán grande es el Señor. Amén. Nuestro propósito principal es alabar y proclamar las maravillas del Señor. Primera de Crónicas 16, 23 al 25. Primera de Crónicas 16, 23 al 25. Mire lo que dice: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de algún tipito de alabanza. De su
suprema alabanza. Él es digno de una alabanza, wow. Y recuerde que el que adora no es espectador, es una persona que activamente está participando en la expresión de la adoración. Entonces, esto quiere decir, lo de Crónicas, que la base de la alabanza es declarar el carácter y los atributos de Dios en presencia de otros. Cuando usted y yo venimos a este lugar, ¿sabes qué estamos haciendo? Expresando, proclamando, anunciando sus misericordias, su poder, su gloria, sus milagros delante de otros. Eso hará que Él lo vuelva a hacer. Entonces volveremos a proclamar que Él es santo, que Él es bueno, que hace milagros, que es proveedor. Y entonces el Señor lo volverá a hacer. Entonces su pueblo lo alabará, lo glorificará, y el Señor lo volverá a hacer. ¿Usted quiere que el Señor siga haciendo milagros? ¿Qué tienes que hacer? Alábalo. Alábalo, para que el Señor se siga glorificando. Él muestra su gloria y lo alabamos, y Él dice: me gusta. Y vuelve y muestra su gloria, lo alabamos, y Él sigue aumentando su poder de gloria en gloria. Finalmente, entonces, ¿qué es la adoración congregacional? Es un intercambio de amor con el Dios que está presente, con el Dios que nos habla, que ha hecho grandes maravillas. La adoración congregacional, hermanos, es un intercambio sobrenatural entre el Dios de las Escrituras y su pueblo. Es la expresión de amor mutua entre Dios y su iglesia. Aquí quiero detenerme un segundo. La adoración congregacional no es un concierto. Escúcheme bien. La adoración congregacional no es el concierto que hace el equipo de alabanza y usted escucha y aplaude. Ajá, ay, tan bonito, ay, cómo cantan, ay, qué belleza, ay, sí. Segundo, la adoración no es para usted. Diga, la adoración no es para mí. Aquí no pasa esto, aquí no ha pasado, me pasó en otro lado. Hermanito, Dios lo bendiga, hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Hermanito, cánteme aquella canción que me hace llorar. ¿Cómo así? Complacencias 1590, bueno. No. Ay, es que yo, hermano, cánteme esa canción que me ministra. Que le ministre a él. Que le guste a usted, que lo edifique a usted, es otra cosa. Pero la adoración es a Dios. La alabanza es para Dios. Que usted luego sea edificado en él, por él, es otra cosa. Abraham adoró al Dios que le prometió una cosa, y él lo adoró como sacrificialmente, entregando a su hijo. Como consecuencia recibió la multiplicación en Isaac, recibió la provisión y conoció al Dios Jehová Jireh, al Dios que lo provee. Cuando usted viene a adorar, usted viene a dar, a ofrecerle a él. Recuerde, ¿cuál es el versículo favorito de los boxeadores? Es mejor dar que recibir. Si usted es un adorador, usted es una persona que da financieramente, el tiempo, su esfuerzo, su dedicación, todo a Dios. Usted no le reserva nada. Como consecuencia usted va a recibir, porque Dios también da. Una de las características de Dios es que es proveedor. Él le gusta dar, Él le gusta dar, Él le gusta dar. Y si usted le da, entonces la dinámica es que yo vengo a darle a Él y salgo bendecido. Como consecuencia salgo bendecido. La participación activa en la adoración es la norma bíblica para la congregación entera. Sueño el día, y estamos a esto, en que en cada reunión no hayan estatuas, que no hayan estatuas. Es como, convénceme.
intenta lo mejor. Ya estamos a esto de que toda la congregación, unánimes juntos, adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Estamos a esto. Hay uno que otro que no ha entendido, pero va a entender por la gracia de Dios. Yo siempre recuerdo una experiencia que me sucedió en Bucaramanga. Estaba en una reunión de jóvenes que me invitaron. No había alabanza. La alabanza la hacían en un CD, en un cassette. Creo que era CD en ese entonces, todavía no era tan. Y pusieron a Marcos Guida ahí. Y a mí, primera vez que en una reunión me pasaba eso, porque siempre había, yo era músico, o en las otras iglesias que habían ido, siempre había un músico. Y ahí había un cassette, y eso nunca me había pasado. Y yo era como, tan charros, no hay un músico aquí, que me presten una guitarra, yo le hago. Y ya estaba pasando, haciendo como los ventiladores de aquí, el hermanito ventilador. Cuando veo un muchacho, sí, pero metido, adorando, y yo, ay, qué pena, ay, Señor, qué vergüenza con usted. Él me inspiró, porque yo lo vi metido en la presencia de Dios, así fuera con una grabadora. Y yo dije, ¿yo qué me estoy perdiendo? Él entró a un lugar especial, Él está en la gloria de Dios. Yo quiero lo que Él tiene. Cuando tú y yo estamos en el espíritu adorando al Señor, y viene una persona nueva, va a decir, yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero vivir lo que Él está experimentando en la presencia de Dios. Yo quiero esto. Y va a dejar de ser un ventilador y va a adorar. Y se va a meter. Y se va a consagrar a Dios. Colóquese sobre sus pies. ¿Sabes? La adoración es algo que yo no puedo hacer por usted. Yo no puedo adorar por ti. El equipo de alabanza, el pastor no puede adorar por ti. La adoración es personal, pero cuando nos reunimos se convierte en una adoración congregacional. Y nuestra más grande obra en la tierra es ministrar adoración al Señor. Esa es la más grande obra que nosotros como creyentes podemos hacer. Isaías 43:21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Cuando tú y yo adoramos, estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. Cierre sus ojos.